en la parte superior es la fuerza de atracción mutua. Se dice mutua es porque ambos elementos se atraen entre sí, entre dos o más átomos. Puede que sean dos, puede que sean tres. En algunos casos se dan partículas o compuestos más complejos que tienen 4, 5, hasta 6 elementos, pero nosotros vamos a trabajarlo entre 2 o 3 máximo. Y esa combinación que ellos hacen como tal para formar compuestos es para tener una estabilidad, que ya lo vamos a ver más adelante, una estabilidad que les permite mantener la estructura pese a las situaciones en las que puede estar, dícese, por ejemplo, de calor, de frío o de otro tipo de sustancias. Eso para que lo tengamos. Disculpe, profe, ¿hay que copiar esto? Lo ideal es que sí, para que tengas, digamos, apoyo teórico de lo que estamos viendo. Es algo muy corto. Dentro del enlace químico vamos a ver tres clasificaciones. Vamos a tener el enlace iónico, también vamos a tener el enlace covalente, que básicamente se divide en dos: un enlace apolar y un enlace polar. Todavía no vamos a ver específicamente cómo identificar cada tipo de enlace, pero sí vamos a ver cómo se estructura ese enlace particularmente. Y hay en este caso un enlace coordinado. Ese enlace coordinado lo vamos a trabajar al final, pero es un enlace, como les indicaba, con compuestos complejos. ¿Qué significa complejos? Que son de más de tres elementos. Dentro de esa clasificación y dentro de lo que es el enlace químico, lo que debemos entender principalmente es la regla del octeto. ¿Para qué se crea la regla del octeto? Básicamente para que haya una estabilidad entre los elementos, y esa estabilidad, como les indicaba, es para que el compuesto sea mucho más fuerte a diferentes presiones, a diferentes temperaturas, a diferentes relaciones o reacciones que puede tener el compuesto. Y básicamente, como lo vimos en la última clase, para que se parezcan a los gases nobles. Dentro de la configuración electrónica que nosotros hicimos la última clase antes de irnos al receso, observábamos que los gases nobles son los que permiten hacer una configuración electrónica mucho más rápida. ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a observar que el gas noble en sí es estable. ¿Por qué es estable? Porque está en el grupo 8A o en su defecto 18A. ¿Qué significa esto? Que va a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Por eso acá en la última parte dice en su última capa. Y al tener 8 electrones significa que no va a tener, digamos, necesidad de unirse a otros elementos. Normalmente cuando los gases nobles se unen es por una, digamos que una excepción muy grande frente a lo que es el enlace químico, porque ellos normalmente y casi siempre no requieren de ningún otro elemento para ser estables en la naturaleza. Por ejemplo, si pensamos en el helio, que es con el que a veces, o no, más bien, es con el que inflan las bombas, o a veces se produce un cambio de voz, es un gas que no requiere unirse con otro, ya se encuentra, digamos que inmerso en la naturaleza y no requiere de otro. Mientras que los demás elementos que tenemos en la tabla periódica, a excepción de ese grupo 8, pues sí va a requerir unirse a cualquier otro elemento para completar esos 8 electrones. Entonces, la regla del octeto se establece por Gilbert Lewis, y Lewis lo que hace es generar una representación gráfica de lo que son, digamos, esos enlaces con los 8 electrones. Porque si uno piensa, a veces hablando, solo hablando, pues uno no entiende. Uno lo que tiene normalmente es la facilidad de generar un conocimiento partiendo de algo visual. Hay algunos de ustedes que son visuales, otros son auditivos, otros son más bien kinésicos, es decir, a partir de las sensaciones o del tacto, pues pueden aprender mucho más. Pero digamos que en lo que es la ciencia, uno siempre se guía por las partes visuales. Porque, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes combinar un ácido con una base, pues ustedes no lo van a probar y tampoco lo van a tocar. Ustedes observan los cambios que se van a dar. Como el ideal, esperemos en algún momento, pero básicamente cuando hablamos de ciencia, hablamos de representaciones gráficas.
Normalmente cuando uno trabaja química, como les decía, ustedes se impresionan o se sorprenden cuando ven cambios de alguna cosa en particular, por ejemplo un cambio de color, un cambio de temperatura, que sale burbujas o por ejemplo que se desprende algo del compuesto, olores, ¿sí? Pero siempre uno busca una representación gráfica de lo que está sucediendo. ¿A qué voy con esto? Que hay tres tipos de situaciones que vamos a encontrar con los elementos. Todos los elementos del grupo 1A, esto es una A, del grupo 2A y el grupo 3A van a ceder electrones. En química, cuando alguien cede, y me refiero al alguien como elemento, cuando el elemento cede electrones, su signo va a ser positivo. ¿Sí? Así como dicen, perder es ganar un poco y en este caso estos elementos ganan al unirse con otros elementos. Pero realmente lo que está sucediendo es que ceden sus electrones para formar un compuesto y unirse a otro elemento. El grupo 4A y el grupo 5A lo que van a hacer es compartir electrones, entonces ellos pueden tener signo negativo o pueden tener signo negativo. Cualquiera de los dos signos pueden tener estos elementos precisamente porque van a compartir electrones entre ellos. ¿Para qué comparten? Para completar 8 electrones en su última capa de valencia. Y los últimos elementos, dícese el grupo 6A y grupo 7A, reciben electrones. Como reciben electrones, su signo en química va a ser negativo. ¿Listo? Entonces tengan muy presente esos dos signos, tanto en los que ceden como en los que reciben. Y está otro tipo de situación que no la vamos a ver hoy, sino la próxima clase, con los metales de transición, porque es que resulta que los metales de transición pueden ceder, recibir o compartir electrones de acuerdo a su estado de oxidación, pero por ahora nos vamos a ir por los grupos A. Recuerden que los metales de transición se encuentran en el grupo B, por eso acá ustedes no observan ningún grupo B, solo grupos A. Entonces, de acuerdo a esta regla, todos los elementos deben cumplir con 8 electrones y vamos a encontrar dos excepciones. Voy a poner acá dos excepciones que también las vamos a ver en la próxima clase, pero pues lo ideal es que ustedes lo vayan comprendiendo desde ya. Esas dos excepciones me dicen que el octeto puede estar incompleto, es decir, que no complete los 8 electrones, o puede estar expandido. ¿Qué significa expandido? Que tenga más de 8 electrones. Esas son las dos excepciones. Pero siempre que uno combina un elemento con otro, uno va a cumplir y puede que el otro sea incompleto o expandido. Pero siempre dentro de un enlace químico, uno de los dos va a cumplir con el octeto. Hay una excepción específica para los gases, como el hidrógeno, como por ejemplo algunos halógenos, que puede que ambos elementos sean incompletos y ninguno cumpla con su octeto. Por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya todos pasaron esta información o dejamos un espacio para pasarla? Del octeto, eso, o bueno, no sé si está bien o está mal. Eso sería un enlace covalente, si no estoy mal, o un enlace iónico. No, puede ser un enlace covalente, pero tiene que ser apolar. Normalmente es apolar, pero eso depende de la electronegatividad. Pero todavía no vamos a trabajar eso, sino que primero vamos a ver la representación. Cuando ustedes ya comprendan la representación, entonces entraremos a mirar qué tipo de enlace es, porque esto que ustedes observan acá como clasificación parte de la electronegatividad, y la electronegatividad pues la tiene cada uno de los elementos. Pero sí puede pasar, sería en este caso enlace covalente. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo de esto de la ley del octeto, cómo es la representación de Lewis, cómo sé que cumplen o no con ese octeto y si ceden, comparten o reciben electrones. Entonces,
escribamos ejemplo. Profe, por el grupo se sabría si ceden, comparten o reciben electrones, ¿no? Exacto. Miremos, vamos a tocar dos elementos, pedirles obviamente que participen porque ustedes saben que la participación les da puntos y eso ayuda en la nota. ¿Qué es lo Profe, primero, señor? ¿Qué dijiste? Es que no te entendí. el cloro, profe. No, el cloro todavía no me sirve. Es que quiero hacer uno donde puedan observar una diferencia de elementos. Ya les indico cuál. Vamos a hacer Berilio. berilio tiene 3. Bueno, sí. Hagamos berilio unido con azufre. Yo ahorita les indico qué significa S2. Entonces, ¿quién me ayuda con la configuración electrónica de berilio? 1S2, 2S2. 1S2, 2S2. 2. Listo. Entonces, Juan, 10 puntos. Me toca apuntar. Entonces, ahí tenemos la configuración electrónica de berilio. Ahora vamos a hacer la configuración electrónica de azufre. ¿Alguno quiere hacer esa configuración? 1S2, profe. Listo. 2S2, Sí, 2P6, sí, 3S2 sí. y 3P4. Listo. 10 puntos más. Bueno. Y alguien escribió. Miramos qué es lo que escribieron. Yaris. Y Yaris también 10 puntos. Entonces, Profe, señor, ahí es el berilio 1S2, 2S2. sí, acá me faltó la S, perdón. Grabados de azufre, ¿cierto, profe? Sí, esto es berilio, esto es azufre. Entonces, hasta ahí es algo que ya sabemos hacer, que es la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Vamos con la segunda parte, que es la identificación del grupo, periodo, subnivel de cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, voy a colocar las tres cosas que vamos a sacar de cada uno de los elementos. Recordemos, grupo, periodo y subnivel. Voy a colocarlo acá. Grupo, periodo y subnivel. En ambos casos, o sea, si yo tengo tres, aunque todavía no les voy a colocar tres elementos, pero así los tuviera, hay que hacer lo mismo para los tres o los dos o el elemento que se encuentra. En este caso, grupo, periodo y subnivel. Porque a partir del grupo vamos a saber cuántos electrones tiene cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuál sería el grupo de berilio? 4. 4 no es. 2. Perdón. 2, yo muy bien. Sería El el, periodo es 2 también y el subnivel es ese, ¿no? listo, el periodo Sí. 2 y subnivel Y subnivel ese. es. Entonces, Johan 10 puntos y Juan 10 puntos. Profe, y Es 6A y periodo 3, el de azufre. Listo, espérame. Entonces, Cristian Castañeda 10 puntos y creo que no me faltó ninguno más. Entonces, del azufre, Johan nos dice, sería grupo 6A, periodo ¿cuál? Periodo 3 y subnivel. Ay, P. P, ¿cierto? En este caso sería el subnivel P. Entonces, Johan 10 y Cristian 5. Ahí le ayudaste. Entonces, hasta ahí no es... Dime.
Hasta ahí digamos que no hemos hecho nada diferente a lo que ya hemos aprendido a hacer, que es la configuración electrónica, determinar el grupo, periodo, subnivel. Para los que no saben por qué ellos dijeron 2 o por qué dijeron 6, recordemos que siempre hacemos la sumatoria. Yo tengo acá 4 y 2, eso me da 6. Eso corresponde al grupo. Para sacar el periodo, recordemos que es el número más grande de la configuración. En este caso sería el 3, que es el número más grande. Para sacar el subnivel, determinamos que es la última letra que aparece en la configuración electrónica, por eso es P y acá es S. Siempre tengan en cuenta eso, que para determinarlo el grupo, el periodo y el subnivel debemos hacer la configuración electrónica. Hay algunos de ustedes que yo les pedí a ustedes que no hicieran la configuración con base en lo que ustedes observan en las tablas o con base a veces en lo que ustedes encuentran en internet. ¿Por qué dije esto? Porque es muy fácil identificar cuando ustedes lo hacen, porque no es lo mismo hacer la configuración con base en lo que hemos aprendido que con base en lo que aparece en internet, porque en internet lo estructuran ya de forma diferente en algunos casos, no siempre, pero sí es importante que siempre se guíen por lo que ya hemos aprendido a hacer. Entonces, ya tenemos lo que es la configuración, ya tenemos el grupo, periodo, subnivel del berilio y del azufre. En este caso, si ustedes observan, hay un 2 al lado de berilio. Cuando hablamos de representación, hablamos de dibujar. No es que vayamos a dibujar acá muñecos ni estaba. Dime. Ahí tenemos que hacer 2B, o sea, 2B y rodearlos del número de electrones que tienen, ¿no? Exacto. Profe. Dime. Es que podría volver a repetir cómo era que se sacaba el subnivel, es que se me olvidó. El subnivel es la última letra que hay en la configuración electrónica. Por eso acá es P y por eso acá es S. Listo, gracias. Listo. Entonces, como lo dijo Juan, vamos a revisar específicamente qué es lo que tenemos que hacer con esa regla del octeto. Entonces, vamos a colocar el berilio, pero fíjense que nos indica que berilio está 2 veces. Entonces dibujamos a berilio 2 veces. Si dijera 3, pues yo tengo que colocar 3 berilios. Si dijera 4, igual. Siempre colocamos la cantidad de elemento que haya. Entonces si hay 2, dibujo 2. Voy a subirlo acá un poquito. Borro esto. Entonces, ya tengo 2 berilios, que es lo que me indica el compuesto, pero también me dice que hay un azufre, entonces yo voy a dibujar un azufre. ¿Cómo sé cuántos electrones dibujarle a cada uno de los elementos? Todo parte del grupo que tenga. El berilio tiene 2. Ahí está. Y el azufre tiene 6. Exacto, entonces como son berilio los dos tiene más grandes. 2, ¿cierto? Como berilio tiene 2, entonces yo le voy a dibujar 2 electrones a cada berilio. No es que yo los reparta y a este le toca uno y a este uno, no. Si me tocase hacer 5 berilios, cada berilio tiene que tener 2 electrones. Entonces por eso le dibujo 2 electrones a cada berilio. Y algo muy importante es que los electrones siempre se dibujan en pares. Yo no puedo colocar uno acá y el otro por acá. No, siempre los dibujo en pares. Ya que el número me da impar, por ejemplo el grupo 3A, pues yo coloco 2 unidos y uno lo dejo solo. Pero siempre enlazo con 2 electrones, es decir, todo en pares. Y como Cristian lo decía, dentro del azufre encontramos que tiene 6 electrones. Entonces yo le voy a dibujar 6 electrones. 2, 4, 5 y 6. ¿Por qué le coloco estos dos acá? Siempre de a parejas. Pero se los coloco porque voy a tener que enlazarlos. Muy bien. Una vez ya tenga este dibujo, cuando hablo de dibujo es la representación, entonces voy a empezar a enlazar. ¿Qué es enlazar? Unir los electrones de un elemento con otro elemento. Entonces, ¿cómo sé cuántos electrones le faltan a azufre o cuántos electrones le faltan a cualquier elemento? Si lo ideal es llegar a 8, voy a ponerlo por acá, exacto. Entonces yo cuento.
Si este tiene 6, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2. Si tuviese 5, Cada berilio le ¿cuánto? tendría que dar uno, ¿no, profe? Dime. Cada berilio le tendría que dar uno. ¿Seguro? No, de uno se pueden sacar, ¿no? Listo, entonces vamos a ver qué pasa si cumple o no cumple con la ley del octeto, porque por eso les decía, vamos a encontrar octetos que pueden ser expandidos o también vamos a encontrar octetos que pueden ser incompletos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué le ocurre al azufre. ¿Qué es lo importante acá, chicos? Que los electrones no me pueden quedar en el aire, siempre tienen que unirse con algo o con alguien. No importa que se sobrepasen los 8, siempre tienen que unirse con alguien. Entonces es expandido, ¿no? Exacto. Entonces vamos a unir los puntos. Yo los estoy uniendo acá, pero si ustedes quisieran irlo acá, se vería más desordenado, pero igual siempre hay que unirlos. Entonces 2 acá y 2 acá. Miremos qué pasó con el berilio y miremos qué pasó con el azufre. Siempre cuenten cuántos electrones, o sea, cuántos puntos tiene cada elemento. Entonces voy a empezar con el azufre. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces coloco que azufre tiene 10 electrones. Y berilio tiene 8. Y berilio, ojo porque ¿qué pasa con el berilio? No los podemos sumar. Tiene 10. ¿Seguros? No, berilio solo tiene 4. Solo 4, tiene ¿cierto? 4. Entonces berilio tiene Ah, sí, tiene 4. 4 electrones. Miremos acá, voy a ponerlo ahora con negro. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no tiene 8? Porque es que este no se suma con este. Solo tiene 4. Entonces 1. Ah, que es solito. Exacto, solito. Yo no lo puedo combinar, o sea, no lo sumo con el otro. Entonces, cada berilio tiene 4 electrones. Y de acuerdo a esas excepciones, entonces azufre sería un octeto que expandido Y el berilio incompleto. Incompleto. Entonces escribimos azufre. Me copiaron. Esto sí. Azufre sería octeto expandido y berilio octeto incompleto. Ya vamos a ver uno que sí cumpla con el octeto. Bueno, mientras van pasando la información de este, voy dibujando el otro. Este es un ejemplo que hicimos con los de décimo la semana pasada, porque pues ellos sí tuvieron su clase. Entonces, miremos otro ejemplo. Mientras ustedes van terminando de pasar esto, yo borro acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Hagámoslo con yodo combinado con aluminio. Entonces, aluminio con yodo 3. Entonces recordemos, lo primero que debemos hacer es la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Que aquí aparezca un 3 no significa que ustedes vayan a hacer la configuración electrónica 3 veces, porque con una ya nos basta y nos sobra. Entonces, empecemos con 1, aluminio. S2. Espérame. ¿Cuál, profe, es eso? ¿Aluminio? Aluminio. Listo. 1, S2. Sí, 2, S2. sí, 2, P6. sí. 3, S2. 3S2, Y 3, P1. 3P1. ¿Cómo quedaría yo? Es que el de yodo y la 1S2. Heider tiene una pregunta, creo. ¿Alguna va a preguntar? Ah, bueno, me faltó colocarle los 10 puntos a Cristian. Y... ¿John, vas a preguntar algo? Sí, profe. Dime.
Profe, una pregunta, en vez de colocar 3S2 en aluminio, ¿por qué no se puede colocar 3S3? Porque la S solo puede tener 2 electrones. Recuerda que S, 2 electrones, D máximo 10 electrones, F máximo 14 electrones y P máximo 6 electrones. Nosotros podemos disminuir el número, pero no lo podemos aumentar. Por eso no colocamos acá S3. Pues ya viene establecido así. ¿Quién iba a ser el de yodo? Yo. Listo. Los dos. Bueno, los dos, a ver Listo. cómo quedan. 1S2. 1 S2. 2S2. 2 P6. Sí. Bueno, dígalo yo porque yo ahí el otro. No, dígalo, sí, está bien. Hágale. Entonces 3 P6, Ajá. 4 S2, Sí. 3 de 10, Sí. 4 P6, Ajá. 5 C2, Sí. 4 de 10 Sí. y 5 P5 creo que es. Sí. Bien, Cristian, 10 puntos. Y... espérame porque se los puse para Johan. Y Johan, 5 ahí por intentar participar. Entonces recuerden, lo primero que hacemos es la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Una vez tenemos la configuración, entonces determinamos, recordemos, el grupo, periodo y subnivel. Entonces las tres cosas puntuales de cada elemento. Grupo, periodo y El grupo del aluminio es el 3A. listo, entonces espérame. Decimos aluminio 3A para los que de pronto no recuerdan, ya lo dijimos ahorita, pero pues igual lo resaltamos. Sumamos periodo el es el 1 3. más el 2. El 3, sí. Y el subnivel P. Entonces, El periodo yodo es 3, subnivel P, de yodo. 7A. No, 7A. 7A. Entonces, Y ¿por el qué periodo 7? 5 Porque decimos 2 más 5. es P, sí. Y 5 acá, subnivel P. Sí. Dana, 10 puntos, Cristian 10, Johan 10. ¿Me faltó alguno? ¿No es cierto? Los demás recuerden que tienen que participar, o sea, lo ideal es que puedan participar todos, no importa que lo digan al tiempo, pero que participen todos. Si a alguno no le sirve el micrófono, pues escribe. No es que escriba después de, sino antes de. Importante, Yaris, ya ahorita te doy los puntos. Recuerden que el grupo hay que sacarlos con la sumatoria de estos dos últimos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que normalmente, digamos que lo que hacen en la tabla es sumar todos los últimos tres números. Por eso en yodo les aparece 17, porque lo que hacen es sumar este 5 más este 10 más este 2. Pero eso es incorrecto. Porque para establecer, digamos que los grupos del enlace químico yo no puedo colocar 17 electrones. Imagínense ustedes dibujando 17 electrones para un elemento. Pues no le encontrarían la razón de ser del octeto. Por eso en este caso no nos sirve que me coloquen, por ejemplo, 15, 14, 17 como grupo. Porque si no, entonces no van a poder hacer el enlace que es el que se está pidiendo para octeto. Entonces, Yaris, me coloco acá que eres García porque te puse como Mejía. García Mejía, entonces Yaris, 10 puntos por las participaciones que tuviste y Kelvin, 10 por las participaciones que tuviste. Entonces ya tenemos que el aluminio tiene 3 electrones y que el yodo tiene 7 electrones. Recuerden que los electrones se dan a partir del número que aparece como grupo. Si ustedes observan en el ejercicio nos dicen que tenemos 3 yodos y un aluminio.
Entonces, ¿cuántos yodos tengo que dibujar? 3. 3, ¿cierto? Entonces, Son paso 7 electrones a cada uno. representar, exacto, aluminio y dibujo 3 yodos. Normalmente uno cuando va a estructurar, me subo esto un poquito, cuando uno estructura los elementos, casi uno siempre busca hacer figuras geométricas, porque es la forma en la que se dan los elementos. Pero como ustedes apenas están aprendiendo, ya te doy la palabra, lo más importante es que enlacen. ¿Listo? Dime. Profe, es de que hay enlaces que no se pueden hacer, por lo que hay 9 en total de los yodos y solo hay 7, por lo que sobrarían 2. Listo, ya vamos a mirar. Acá sí se va a dar, todos los yodos tienen que cumplir con el octeto, ya te vas a dar cuenta. Entonces, colocamos 3 aluminios, ¿cierto? Porque nos dice que tiene 3. ¿Por qué? Porque está en el grupo 3A. Entonces, dibujamos 3 aluminios. Ahora nos dice que el yodo tiene 7 electrones. Recuerden que siempre agrupamos en parejas. Entonces, Yo le 2. puse 2 a los lados, o sea, 2 a un lado, 2 al otro, 2 arriba y 1 abajo. Eso. 1 acá. Recuerden que si es impar, pues ya el 1 me queda solo. Eso no es que yo lo vaya a la fuerza a poner en 2. Exacto. Así como lo hiciste está bien. Entonces, 1. Y casi siempre traten de dejar ese que quedó solo, como mirando hacia el elemento que le va a dar los otros Y electrones. ese solito es el que se va a enlazar, ¿no? Exacto. Entonces, miremos acá el yodo, ya solo le falta uno, entonces decimos, si es 8 electrones a lo que debo llegar y este tiene 7 electrones, ¿cuántos me faltan? Pues un electrón, ¿cierto? Como solo me falta uno, pues ¿cuántos electrones le va a ceder aluminio a cada yodo? Pues uno. Este a este, este a este y este a este. ¿Sí ven? Entonces, si miramos el yodo, contemos cuántos electrones tiene. Tengo 2, me hago círculos porque si no me enredo haciendo acá cuadrados. Tiene 2, 4, 6 y estos dos, 8. Nuevamente acá, 2, 4, 6 y estos dos, voy a ponerlo así, serían 8. Acá, 2, 4, 6 y este largo serían 8. Lo mismo acá. Entonces, podemos decir ¿Y acá aluminio tendría 6 o 3, profe? 6, porque acá sí son los 3 del mismo aluminio, no hay otro aluminio. Entonces decimos, yodo tiene 8 electrones, entonces cumple octeto. Y miremos aluminio. Entonces, aluminio, ya vamos a contar aluminio, para de pronto los que no comprendieron. Aluminio, si ustedes se fijan, tiene acá 1, 2, Es incompleto. 3, exacto, 4, 5 y 6. Entonces, aluminio tiene 6 electrones, entonces octeto incompleto. Entonces, fíjense que es sencillo siempre y cuando yo haga bien la configuración electrónica, porque la configuración electrónica es la que me va a determinar cuántos electrones tiene cada uno. Por eso cuando ustedes me presentaron el taller de configuración de grupo, periodo, subnivel, les decía que no me colocaran los grupos como 11, 12, 13, 14, 15, porque a la hora de hacer esto, si yo colocara acá 17 electrones, ¿cómo sé que cumple o no con el octeto? Si ya pasó el octeto, ¿ven? Entonces, Profe, no entendí qué fue lo que pusiste en amarillo. estos círculos, Sí, eso es para contar cuántos electrones tienen, o sea, yo los estoy agrupando, es para no tacharlos. Entonces yo acá, el círculo primero amarillo, digo que tengo 2 electrones, acá 4, acá 6, o sea, los voy sumando, ¿no? 2, 4, 6 y las rayitas. 8. Lo que pasa es que me queda muy difícil hacer un círculo grande, como cuando ustedes van a dibujar. O sea, desde la tabla me queda difícil, sí. pero es lo mismo. Es como un círculo amarillo. Entonces, 2, 4, 6, 8. Lo mismo acá. 2, 4, 6, 8. Y lo mismo acá. Estas líneas punteadas no es que sean diferentes, sino que desde la tablet me queda muy difícil mover toda la mano hasta llegar a hacer el círculo. Pero es lo mismo. Entonces, acá lo que observamos es que el yodo cumplió con su octeto
pero el aluminio no cumplió. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué es lo que les va a corresponder hacer en su taller? Yo les voy a colocar 5 compuestos como estos y ustedes van a hacer la configuración electrónica, van a determinar el grupo, periodo, subnivel, van a hacer la representación de Lewis. Esto se llama representación de Lewis. Cuando ustedes vean puntos se llama representación de Lewis. Y van a determinar si es octeto o no octeto. Recordemos que hay dos tipos, incompleto o expandido o que cumple. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el taller. Son 5 ejercicios. Por favor, lo que les digo, hacerlos a conciencia. Si no entienden algo, yo suelo contestarles, si no es el mismo día, les contesto entre semana, más o menos en la tarde les contesto, en el caso de que tengan alguna duda puntual, porque de esto va a haber evaluación. Entonces, pedirles por Profe, favor ¿cómo, lo hagan. Dime. cómo sabemos si cumple o no? Según porque mira, lo que... porque mira, acá por ejemplo contamos que el yodo tenía 8 electrones. Si tiene 8 electrones, entonces cumple con el octeto. Pero miramos aluminio. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo ideal es que sean 8 y tiene 6, entonces tú dices, es un octeto incompleto. Ok. Si se pasara de esos 8, o sea, si tuviera 9, 10, 11 o bueno, los que tenga, entonces tú qué dices, es un octeto expandido. O sea, grábate que el número ideal es 8. Si no es 8 y es menos, entonces es incompleto. Si no es 8 y es más, entonces es expandido. Es la forma de Expandido, sí. Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la guía. Entonces, no sé si haya una pregunta final o ya podemos llamar lista para retirarnos. Profe, una pregunta. Señor. ¿Es posible que haya dos octetos expansivos? Expandidos, sí. Sí, pero eso se dan los coordinados todavía. Digamos que en el taller no les voy a poner esos ejercicios, pero sí puede pasar. O dos incompletos, rápidamente. No se los voy a colocar, pero pues es lo que vamos a tratar la otra clase. Yo tengo este, por ejemplo, H2, que existe porque es un compuesto. O, agua. No, sin la O, solito, así, H2. Yo sé que la configuración de hidrógeno es 1s1, por ende, ¿cuántos electrones va a tener? 1. Entonces, 1 acá, 1 acá. Si yo lo uno que puedo decir del hidrógeno, que es un octeto incompleto. Y ambos son incompletos. Así como ocurre esto, también ocurre que pueden ser dos elementos con octetos expandidos. Puede pasar también. ¿Listo? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan presente, para que lo vamos a trabajar la siguiente clase, que será en 15 días. Pero pues no se los voy a colocar en el taller, pero es como para despejar la duda de John. Entonces voy a llamar lista y lo que les digo, estar muy atentos, ya ahorita les subo el taller. Profe, Dime. ¿me podrías decir cómo es que siempre se me olvida, cómo se obtienen los resultados de los grupos y eso? Al grupo porque sumas los últimos dos. Como estamos trabajando grupo A, es mucho más fácil porque simplemente sumas los exponentes del número más grande. O sea, digamos si tú te fijas acá está 5S2, 4 de 10, 5P5. Tú sumas los exponentes del número más grande, o sea, 5. 5 más 2, 7. Si vas a sacar el periodo, siempre va a ser el número más grande. Y si vas a sacar el subnivel, es la última letra de la configuración, por eso P y acá P. Pero siempre para el grupo, que es lo más importante. Dime. Yo siempre me iba a la tabla periódica. Es una forma. Subnivel es la letra, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que, ¿cuál es el ideal? Que ustedes lleguen a... Hay cosas que hay que memorizar, chicos. O sea, es inevitable. Porque a veces en el ITFES lo que preguntan no es... O sea, no les dan la tabla periódica, simplemente asumen que ustedes todo lo saben. Entonces hay cosas que sí hay que memorizar. Y por ejemplo en este caso lo que les digo, yo sé que no todos van a estudiar química, pero pues uno siempre se relaciona, a veces es importante saber qué estoy combinando con qué o qué estoy tomando con qué para saber si me muero o no. No, mentiras, no es que nos vayamos a morir, pero a veces es necesario que uno conozca de qué se componen los compuestos para saber exactamente su función. Entonces en este caso
hay cosas que uno memoriza precisamente para identificar pues el tema que estamos trabajando. Entonces, cuando nos pregunten por el grupo, que es lo que he venido diciendo, no me coloquen 11, 12, 13, porque esto a veces aparece en la tabla periódica como lo dice su compañero. Pero lo que necesitamos no es el grupo general, porque recuerden que esto es general, sino lo específico. Pues, ¿cómo sacamos el específico? Sumando los dos últimos exponentes de el número más grande. Una pregunta, Señor. en un taller pues es necesario hacer el periodo y el subnivel, ya que a mi parecer no influye en el enlace. No, o sea, digamos que no influye, pero la idea es que lo mantengan porque en este tipo de ejercicios, no ahorita, sino en el siguiente taller, vamos a trabajar tablas cuánticas. Y en la tabla cuántica tú sabes que sí necesitamos el periodo y necesitamos los subniveles, o sea, entender para qué nos sirven esos numeritos. Entonces, yo creo que ustedes saben que lo que uno no trabaja o lo que no repase, pues se va olvidando. Entonces, por eso sí pido que coloquen el periodo de subnivel, así no lo utilicemos en el enlace, por ahora. ¿Listo?